buenas noches. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? Todo bien, Natalia. ¿Cómo andan ustedes? Ojalá que bien. Buenas noches. Aquí estamos para actualizar la información en la mitad de la semana que viene movidita. Esperando el veranillo y con varias cosas que surgen en esta jornada. Unas 15 personas presentaron una denuncia policial tras ser agredidas por la policía durante una manifestación sindical de la pesca, a las afueras del Ministerio de Trabajo. Sergio Somaruga, dirigente del PIT-CNT y del Sindicato de la Educación Privada, y un camarógrafo de Canal 4 resultaron heridos tras recibir disparos de balas de goma. Repercusiones. Desde el Ministerio del Interior aseguran que se cumplió con el protocolo utilizando munición no letal, tal como establece la Ley de Urgente Consideración, que prohíbe los piquetes y las barricadas. Desde la cartera anunciaron que se presentarán denuncias debido a que un policía fue herido y desde el PIT-CNT, la otra vereda de la repercusión, se rechazó lo que se definió como acción represiva. Tendremos el desarrollo de esta información con varios puntos de vista, pero hay mucho más. Aquí están los titulares justamente de la mitad de la semana. El presidente Luis Lacalle Pou destacó que el gobierno logró bajar la cifra total de delitos, pero reconoció que no puede conseguirlo con los homicidios. El plan de la precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose propone un rol protagónico de las empresas públicas que incluye obras para OCE, mayor vínculo entre Antel y el sector productivo y un cambio de modelo de ANCAP. El precandidato presidencial del Frente Amplio, Yamandu Orsi, dijo que están dadas las condiciones para anunciar la fórmula en la noche del 30 de junio y que sería un honor ser candidato a la vicepresidencia. La Cámara de Representantes busca aprobar definitivamente la Ley de Financiamiento de Partidos y Campañas Políticas que regula, entre otras cosas, la propaganda electoral y las donaciones a los partidos. En el Día Mundial del Ambiente, Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra, alertó sobre un uso abusivo y sin límites de la tierra que incluye un déficit alimentario en sectores de la población. La Asociación de Bancos Privados del Uruguay lanzó una campaña para fortalecer la defensa contra la ciberdelincuencia ante lo que se define como aumento de estafas en línea y robos de identidad. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que los suministros de armas occidentales a Kiev equivalen a una participación directa en el conflicto armado y que esto solo va a destruir las relaciones internacionales. La ex candidata presidencial opositora de México, Xochitl Gálvez, anunció que pedirá el recuento de 80% de las casillas voto por voto tras las elecciones del domingo pasado, debido a diferencias en los resultados. Las noticias están en sus dispositivos a través de tvciudad.uy, la web de TV Ciudad y también en la emisión en vivo de todos los días mediante YouTube. Se pueden oír además por Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y en el área metropolitana, radio de la Universidad de la República, que en la web es uniradio.edu.uy. Hoy hay varios adelantos de móviles. Sí, Martín, y empezamos ya mismo con nuestro contacto con el Parlamento porque hay novedades sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos y allí está nuestro compañero Martín Duarte. Natalia, Martín, buenas noches para ustedes, para los televidentes. Quedó aprobada hace minutos la ley de financiamiento de los partidos políticos con 71 votos a favor y 2 en contra. Quienes estuvieron votando en contra fue el diputado César Vega y la diputada María Álvarez, suplente del diputado Eduardo Luz. Fueron los que votaron en contra de este proyecto que tuvo su discusión en Cámara y que vamos a conocer algunos de los argumentos juntamente desde la oposición y también del oficialismo acerca de la aprobación, tal como vino de la Cámara de Senadores de este proyecto de financiamiento de los partidos políticos. Y es el aniversario de la Ley de Acceso a la Información Pública. A ver, Julieta Núñez Tomás nos cuenta. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenas tardes. Así es, 15 años se cumplen en este 2024 de la Ley de Acceso a la Información Pública y es por eso que la organización Amnistía Internacional en Uruguay invitó a este conversatorio para discutir sobre los avances de esta ley y sobre todo para tener presente la mirada de la sociedad civil sobre esta ley. Y en particular se está discutiendo lo que es una muy buena ley, lo que ha sido una muy buena ley, pero que tiene grandes dificultades en su cumplimiento, sobre todo por falta de control y de sanciones. Algunas repercusiones y ya el adelanto con Diego Martini sobre esta denuncia de agresión policial en una movilización sindical, Diego.
Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todos. Así es el tema de la jornada por las imágenes que se vieron en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde fueron a protestar los trabajadores de la pesca y de ramas afines y fueron reprimidos por la policía. Desde el Ministerio del Interior aseguraron que esto se dio en el marco de agresiones sufridas. Vamos a hablar con Sergio Somarúa, dirigente sindical, que pasaba por allí, que quiso calmar los ánimos, digamos, y que recibió un balazo de goma. La seguridad y la inseguridad está muy presente en nuestra edición de hoy. Habló el presidente Luis Lacalle Pou, que dijo con respecto a la situación en general en la materia que este gobierno no tuvo suerte cuando convocó a diálogos y el precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, no está de acuerdo con esa afirmación. Mucho diálogo nacional en esto, ¿eh? Yo me acuerdo de que los 3 primeros años acá se funcionó con piloto automático y había orden de no aflojar. Es lo que yo me acuerdo, y la culpa todo de Bonomi. Nosotros en este gobierno tuvimos mucha suerte, porque se hicieron propuestas y la mayoría o se rechazaron o no se siguió el documento. Curiosamente, fíjense que algunas de esas cosas que el gobierno propuso al resto de los partidos hoy están en la plataforma de otros partidos políticos. El desarrollo de la información justamente con palabras del presidente de la República que recién veíamos, porque destacó que el gobierno logró una baja en la cifra total de delitos, pero reconoció que no puede bajar o conseguirlo con los homicidios. Claro, eso lo dijo en Mercedes, en la capital de Soriano, durante una rueda de prensa recién. De hecho, tuvimos un adelanto. También allí dijo que no está de acuerdo con que los asesinatos se usen en la discusión política en la campaña, pero también consideró que se vuelve inevitable. Lo que nunca he hecho y no voy a hacer en los días que me quede de gobierno es poner excusas. Hay una enorme preocupación por los homicidios. Nunca escucharon a este gobierno decir que era ajuste de cuentas o otros. Son homicidios. Hay vidas que se pierden. Y en este caso, además, la vida de un niño. Punto y aparte. Lo que no comparto es que se utilice esto como una plataforma de campaña. Para empezar, y no estoy justificando, ¿no? Porque la preocupación es cierta y no hemos podido con el tema de los homicidios. El récord fue en el 2018 y después ahora se mantiene estable de hace mucho tiempo y no está bien eso. Pero que una arenga de campaña sea los niños heridos o muertos, lamentablemente esto se mantiene hace 10 años, lamentablemente. El presidente dijo que el tema inevitablemente entra en campaña, pero argumentó que es la primera vez en muchos años que los delitos descienden. Han descendido sensiblemente los hurtos. Han descendido sensiblemente las rapiñas, ni que hablar el abigeato. Lo he dicho más de una vez, ¿estoy conforme? No estoy conforme. Pero hay que decir la verdad, los delitos han bajado, no podemos con los homicidios. De hecho, Lacalle Pou también dijo que hay delitos que no se pueden prevenir. Además, aseguró que es importante llegar a acuerdos sobre seguridad. Todos los gobiernos llamaron a que se aporten ideas. Nosotros en este gobierno tuvimos mucha suerte, porque se hicieron propuestas y la mayoría o se rechazaron o no se siguió el documento. Curiosamente, fíjense que algunas de esas cosas que el gobierno propuso al resto de los partidos hoy están en la plataforma de otros partidos políticos, cosa que nos alegra, porque cuanto más estemos de acuerdo en eso, mejor. Por supuesto que tenemos algunas discrepancias de base. Cuando los que hoy somos gobierno, pero estábamos en la oposición, pedimos modificar el artículo 222 del Código de Niñez y Adolescencia, que lo que hacía era borrar los antecedentes de los menores, nosotros no estuvimos de acuerdo. En algunos temas puntuales no estamos de acuerdo. La política sobre estupefacientes, sobre drogas, ha sido mucho más firme y mucho más fuerte en este gobierno. No me crean a mí, vayan a los registros. Récord de incautación de dinero, récord de incautación de estupefacientes, récord de incautación de automóviles, récord de indagados y de procesados por narcotráfico. En algunas cosas no vamos a estar de acuerdo. Y
Mientras tanto, el precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, destacó que se está instalando la necesidad de que la seguridad pase a ser una política de Estado basada en las propuestas de todos los partidos políticos. También dijo que el actual gobierno no se ha caracterizado por incentivar el diálogo en la materia. Yo no me acuerdo mucho de diálogo nacional en esto, ¿eh? Yo me acuerdo de que los 3 primeros años acá se funcionó con piloto automático y había orden de no aflojar. Es lo que yo me acuerdo, y la culpa todo de Bonomi. En el tercer año hubo una señal que creo que es positiva, pero no, en el tema de seguridad no ha sido el diálogo lo que ha caracterizado este último periodo. Sí, en esas propuestas últimas hubo alguna cuestión interesante donde el Frente consideró que eran insuficientes, pero creo que lo positivo es que se está instalando cada vez con más fuerza la necesidad de una política de Estado que tiene que surgir a partir de las propuestas que los partidos hagan con respecto a su estrategia de política criminal. Y en la medida que son propuestas que no pueden ser para 5 años, sino que tienen que ser para más, sí o sí va a tener que haber niveles mínimos de acuerdo. Lo que hizo este gobierno, esa mesa multipartidaria donde participó, por ejemplo, Gustavo Leal, ¿no es algo de eso, de trabajar todos los partidos? Se acordaron un poco tarde, ¿no? Y después de tirarte 7.000 ladrillazos, diciendo que todo era tu culpa, decirte, bueno, ahora te espero. Está bien, uno tiene que bajar a veces el cogote e ir. Lo que pasa es que el Frente ahí consideró que había cosas que eran imprescindibles, ¿no? ¿Esperaba un mensaje de la calle después del cuádruple asesinato? No esperaba. ¿Como presidente no es necesario dar una señal? Capaz que sí, pero la mejor señal es actuar. Y dejar de seguir señalando con el dedo a quienes hoy no tienen responsabilidad en el asunto. Atención, porque también habló de estos temas el expresidente José Mujica, quien dijo que las autoridades se equivocan cuando anticipan públicamente detalles vinculados a operativos o estrategias en materia de seguridad. Llamó a trabajar en este tema con reserva, apelando al diálogo político y con apoyo científico. ¿Qué se puede hacer con la seguridad? La seguridad tenemos que primero consultar a la ciencia con más seriedad. Segundo, hablar todo el sistema político. Tercero, no hablar con la prensa. No se puede informar lo que se va a hacer cuando se está en el medio de una guerra. Yo no he visto. La policía dice que va a infiltrar las hinchadas y lo denuncia por la... Dice que va a hacer una brigada para investigar los autos robados que hay en los desarmaderos y lo dicen. Pero ¿dónde se vio eso? Esas cosas no se dicen. Ni que vas a poner guardia acá, ni que vas a poner allá. Tenés que trabajar de Cayetano, tenés que utilizar la sorpresa, tenés que cambiar permanentemente, porque el adversario piensa también. El narcotráfico también piensa, no son tarados. Y publicitamos todo. Y Uruguay mantiene la tendencia de un homicidio promedio por día, al menos desde este año. Y si es que se mantiene a futuro esa tendencia, la cantidad de homicidios en este periodo de gobierno superará la del periodo 2015-2020. Entre marzo de 2015 y febrero de 2020 hubo 1.677 homicidios, mientras que entre marzo de 2020 y la fecha actual se han registrado 1.510. De esta manera hay una diferencia de 167 casos entre los dos periodos, cuando faltan aún 272 días para que finalice el actual quinquenio de gobierno. En lo que va de este mes hubo 6 homicidios y el último hasta el momento se produjo hoy, cuando un hombre de 34 años fue asesinado en el barrio Manga de Montevideo. Presenta Antel, socio de tu negocio. Ahora Palacio Legislativo, tiempo de móvil con Martín Duarte, que ya adelantó su contenido cuando empezó la edición de hoy de MBD Noticias y en un ratito va a estar justamente desde ahí para actualizar o, digamos, ampliar con invitados. Adelante, Martín. Así es, Martín, porque como decíamos quedó aprobado el texto tal cual como vino de la Cámara de Senadores a propósito de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 71 votos a favor y 2 en contra. Estamos con el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, para estar haciendo un balance. A propósito de lo que fue el debate, un par de horas de discusión a nivel de manifestar también posiciones acerca de este proyecto, pero que hubo una mayoría que lo aprobó. ¿Qué primer balance, qué primer mirada
mirada acerca de lo que fue la discusión en la jornada de hoy. La primera conclusión es que luego de 4 años de trabajo se cumplió con el primero de los propósitos, que era aprobar un proyecto que reuniese el más amplio respaldo del sistema político. Y en ese sentido, que 5 de los 7 partidos que están representados en el Parlamento, acompañados de este proyecto a través de sus diputados y en el Senado de forma unánime, nos deja con la satisfacción del deber cumplido en lo que a eso respecta. Luego, por supuesto, naturalmente, al tener la Cámara de Diputados en esta ocasión la condición de tercera Cámara, llamémoslo de alguna manera, no podíamos hacerle modificaciones a lo que eventualmente entendiéramos que no se ajustaba a lo que queríamos aprobar. Y por lo tanto, o se aprobaba todo o se rechazaba todo las modificaciones que había introducido el Senado. Nosotros entendemos, en el caso del Partido Nacional, que analizándolas globalmente, las modificaciones son mejores que las que eventualmente pueden ser entendidas como retrocesos en el proyecto de ley. Y en ese sentido, vemos que la salida que se le da en la reducción de minutos de publicidad gratuita en los medios audiovisuales es algo que no solamente es beneficioso para los medios audiovisuales, sino para el público en general. Estábamos hablando de unos 60 minutos diarios que tenía la fórmula de diputados entre las 6 de la tarde y la hora 0, las 23:59, y esto lo reduce a 13 minutos para cada partido político solamente en la elección de octubre y 7 minutos y medio para cada fórmula en el balotaje eventualmente. O sea que eso es una salida favorable. Entendemos que haber eliminado la contraprestación que el Estado debía brindar a los canales es un error. Eventualmente eso podría llevar a ser entendidos como que son confiscados estos minutos y eventualmente presentarse por parte de los medios audiovisuales ante la Suprema Corte de Justicia reclamando la inconstitucionalidad. Y por otro lado, el punto que entendemos que también puede condicionar o puede tener una eventual declaración de inconstitucionalidad en caso que el presidente de la República lo promulgue la norma tal cual, es la facultad que se le da al Poder Ejecutivo para que la contraprestación, la contribución que el Estado le da a listas encabezadas por mujeres o que son electas mujeres sea mayor a la de una lista encabezada por un hombre o los hombres cuando sean electos legisladores. Entendemos que eso es violatorio del artículo 8 de la Constitución, entendemos sí el propósito, el objetivo que se persigue, pero en un Estado de Derecho lo jurídico está por encima de lo político y la decisión tomada por el Senado entendemos que puede llegar a ser pasible de este recurso de inconstitucionalidad. Por supuesto, como es una facultad que se le da al Poder Ejecutivo, está también la interpretación que diga que mientras que no se ejerza esa facultad, en definitiva no es inconstitucional porque no hay daño o no hay perjuicio a nadie en particular. Por lo tanto, en ese caso el Ejecutivo, el presidente, ¿cómo podría actuar frente a ese? Bueno, tiene alternativas, puede tener un veto parcial si es que entiende que el artículo debe ser vetado y observado y mandar el veto al Parlamento, puede no ejercer la facultad y por lo tanto al no ejercer la facultad no generaría ningún perjuicio, ningún beneficio a ninguna lista, ya sea encabezada por un hombre o por una mujer. Entonces veremos qué sucede, o puede ejercer la facultad. Bueno, habrá que ver qué es lo que suceda una vez que se promulgue la ley, una vez que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, tome contacto con ella en los próximos días y a partir de ahí saber cómo se seguirá procesando este asunto. En definitiva y en resumen, ¿qué tan eficiente es esta normativa recién aprobada para alcanzar el objetivo primordial de lo que fue esta iniciativa, que era evitar que dineros mal habidos, productos del crimen organizado, puedan financiar la política? Ninguna norma en sí misma o por sí sola tiene las condiciones de ser perfecta o evitar cualquier tipo o todo tipo de infracciones. Por supuesto, por algo el Parlamento regula, legisla y lo hace continuamente, mejora, modifica, porque por supuesto cada una de las normas no es suficiente. Entendemos que esta norma va por el camino correcto. O sea, yo acá me refería básicamente a las modificaciones que introdujo el Senado. Ahora bien, todo eso que tú dices fue gran parte, por no decir todo, lo votado de forma unánime, tanto en diputados el año pasado cuando se trató como primera Cámara, como en el Senado, más allá de algunas modificaciones gramaticales que puedan haber tenido. O sea, el proyecto aprobado en diputados en el año 2023, que fue modificado en el Senado en el día de ayer se terminó de aprobar, y que hoy la Cámara de Diputados vuelve a darle ratificación a esas modificaciones, va por el camino correcto, le da mayor transparencia al sistema, introduce herramientas para que los partidos políticos puedan ser controlados siempre de acuerdo a lo que la Constitución establece.
le da herramientas a la Corte Electoral para que pueda ejercer mejor sus funciones, pone límites para determinadas donaciones, regula otro tipo de donaciones, o sea, va por el camino correcto, incluye a otros organismos del Estado como el Tribunal de Cuentas, la CENACLAF, el Banco Central para determinados controles, es decir, ¿es suficiente? Nunca sabremos si es suficiente. Ahora, todas las medidas que hemos aprobado, todas las disposiciones que hemos aprobado, en ese sentido, entendemos que van por el camino buscado, no solamente por la coalición de gobierno, y en esto hay que ser honestos, los partidos políticos, como decíamos al principio, la primera meta que nos fijamos es que lo que se aprobara por parte del Parlamento... Presentó Antel, socio de tu negocio. Ahora vamos al tema que mencionamos en la portada, porque este mediodía, durante una manifestación de la Intergremial de Sindicatos Marítimos a las afueras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 15 personas denunciaron haber sido agredidas producto de un operativo policial. Sergio Somarúa, dirigente del PIT-CNT y del Sindicato de la Educación Privada, y un camarógrafo de Canal 4 resultaron heridos tras recibir disparos de balas de goma. Los hechos ocurrieron luego de que personal policial se hiciera presente en el lugar para garantizar la circulación del tránsito y solicitara despejar la calzada. En ese momento hubo golpes e insultos y se produjeron disparos con munición no letal. Luego de estos hechos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social suspendió una reunión tripartita inicialmente programada para hoy, que incluía justamente a representantes de los sindicatos pesqueros y la patronal del sector. A través de un comunicado, las autoridades explicaron que suspendieron el encuentro debido a la violencia de las protestas ocurridas en las inmediaciones del lugar. El PIT-CNT, por su parte, emitió una declaración de rechazo y condena a los hechos, a los que definió como represión policial durante una manifestación pacífica, destacando a la misma como el derecho fundamental y exigiendo una investigación al respecto. Y el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, aseguró que la policía fue agredida durante la manifestación sindical y que por eso aplicó el protocolo y el uso de munición no letal, tal como establece la ley de urgente consideración. Incluso desde el Ministerio del Interior anunciaron que se van a presentar denuncias, entre otras cosas, porque hubo un policía herido en una muñeca, autos rotos y una persona resultó detenida. Cuando comienza su despliegue, es decir, no llega a colocarse en la línea, es agredida con baldosas, botellas y empieza a sonar pirotecnia en el lugar. Por lo que no hay otra solución que intentar colocarse primero en la línea de trabajo para cumplir la orden del jefe del operativo, pero a su vez debimos tomar acciones porque evidentemente estábamos siendo atacados. ¿Quién toma la determinación de tomar esas acciones? Las acciones las toma el jefe del operativo y el oficial a cargo del equipo especializado. ¿Están conformes con el operativo realizado? El operativo realizado fue hecho en base a los protocolos existentes y fue bien realizado. La policía reprime la agresión de parte de los sindicatos, eso es lo que estaba explicando usted. Exactamente. Cuando sucede eso, el oficial se lo intenta agredir por parte de un manifestante con un casco. El personal recibe golpes en sus escudos. Por lo tanto, ahí las imágenes que ustedes han visto son claras, no las vamos a comentar. Los disparos que se hicieron primero fueron de estruendo, a efecto de, como dicen los protocolos, tratar de que las personas, los manifestantes, depongan su actitud de agresión. Ahora móvil con Diego Martini, que está con una de las personas heridas justamente en estos hechos que recién detallamos. Adelante, Diego. Bien, así es, compañeros. Cuando se daba esta situación, que ahora estaba relatada por Mario Delía, jefe de policía de Montevideo, desde la óptica de la policía, asegurando que se actuó de acuerdo a protocolo al recibir una amenaza de ataque y después un ataque por parte de los manifestantes. Ahí escuchábamos lo que decía Delía, es que se actúa en base a esto y Delía señala que se hacen disparos persuasivos y que después se hacen disparos a 45 grados, es decir, apuntando hacia el piso para, digamos, persuadir a que las personas, los manifestantes que estaban atacando a la policía, lo dejen de hacer. Esta es la versión que da el jefe de policía de Montevideo y según dicen,
tienen imágenes en base a lo que fue el operativo. Pero estamos en contacto con Sergio Sumarúa, dirigente sindical. Él no pertenece, digamos, al gremio que estaba reclamando, al gremio pesquero, que está con paro patronal hace 6 meses, y esto es lo que reclaman los trabajadores, sino que al ver esta situación, y como dirigente sindical vinculado al PIT-CNT, quiso, digamos, paliar la situación para que esta no pasara a mayores, pero se dio lo contrario. Sergio, gracias por estos minutos. Tenés 3 balazos que te dieron, hacemos spoiler de la historia, digamos, porque fuiste a intentar calmar las aguas, pero te ligaste 3 balazos. Sí, efectivamente, nosotros participamos en la movilización del día de hoy en representación del PIT-CNT, expresando nuestra solidaridad ante una situación extremadamente angustiante, que es los 6 meses de detenimiento de actividad empresarial para la actividad marítima y pesquera. Son cientos de familias que están en una angustia y un estrés profundo, producto de la falta de ingreso y de la inercia y la inacción del Ministerio de Trabajo, que tampoco ofrece seguro de paro. Es una situación que me coloco en esa situación en mi familia, y es absolutamente angustiante y dramática. Entonces, en base a ese compromiso y a esa sensibilidad, fui a acompañar obviamente a los trabajadores. Yo ya me estaba retirando de la movilización, estaba en la otra esquina, en Juncal y Piedras, cuando escucho tiros y veo el tumulto y los palos de la policía golpeando a los trabajadores, y decido acercarme a hablar con el jefe del operativo para colaborar en el sentido de que terminara la represión y apaciguar los nervios. Y cuando me voy acercando voy pidiendo calma, tranquilidad, y una funcionaria policial que estaba a 2 metros donde estaba yo, más o menos, me tira a quemarropa en la pierna, me produce 3 heridas en la pierna, que en ese momento además me provocan un dolor tremendo, me paraliza. Luego tuve que ir a la emergencia médica, hacerme los controles y ver que estaba todo, digamos, que no corría riesgo la pierna o que no tenía heridas más profundas. Y bueno, realmente es repudiable y dramático la situación, tanto del Ministerio de Trabajo, que hace 6 meses que no le da respuesta a estas familias trabajadoras, como el accionar policial que, digamos, fue repudiable y desmedido, innecesario, y que la agresión y la lastimadura que nos provocaron a mí y a 15 trabajadores más fue absolutamente evitable. Yo realmente, y pueden fijarse en todas las filmaciones, todas las cámaras, todos los elementos que quieran, fui en una actitud absolutamente pacífica a colaborar con que terminara la represión contra los trabajadores, y en ese marco fui agredido y lastimado, cosa que es absolutamente inmerecido y rechazable. ¿Presentaste una denuncia? Sí, efectivamente, en el marco lo conversamos con el secretariado del PIT-CNT, con los compañeros del PIT-CNT, con los compañeros de las filiales de los sindicatos que se movilizaban el día de hoy, y radicamos junto con nuestro abogado, el abogado y los abogados del PIT-CNT, la denuncia en la seccional primera para abrir cauce a nivel de fiscalía para que se haga una investigación profunda y se tomen las acciones. Creo que el gobierno se tiene que hacer cargo, no buscar excusas, no se le puede pegar a los trabajadores. El país tiene situaciones dramáticas en materia de seguridad, los vecinos de los barrios los están pasando muy mal, y la policía va y le pega a los trabajadores que están reclamando por trabajo. Es de locos. Gracias, Sergio. A ustedes. Como decía Sergio, entonces hay 15 personas heridas por estos disparos de munición no letal, y por el lado de la policía, y lo escuchábamos ahí, a pesar de que el director nacional de policía, el director Mario Delía, señala que hubo varios ataques a la policía y habló de baldosas, habló de vidrios, habló de golpes a los escudos. Hay solamente un policía herido que es en su muñeca izquierda y no tiene traumatismo, pero solamente un herido por el lado de la policía, así que seguiremos en estos días cómo se da el transcurso de esta situación. Gracias, Diego y equipo. Del ámbito sindical pasamos al ámbito legislativo. Otro móvil aparece en la edición central de MBD Noticias. Martín Duarte. Para tener otra mirada a propósito de lo que fue la votación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, estamos con el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela. Decíamos, una votación que terminó con 71 votos a favor y 12 en contra. ¿Qué mirada tiene el Frente Amplio acerca de lo que fue la discusión en particular en esta tercera Cámara, que debía aprobar o rechazar el proyecto tal cual venía del Senado? A ver, este proyecto, el que se termina votando, nace a partir de un proyecto original que presentó el Frente Amplio, que ya en el 2009 había presentado un proyecto en el sentido de avanzar en legislación relacionada con los partidos políticos y su financiamiento, y luego presentó otro, que es el que empezó a tratarse a principio de esta legislatura, avanzando en materia legislativa sobre un tema que es de particular importancia y muy sensible
para el sistema político nacional, que es el tema de cómo se financian los partidos, quién los financia y hasta cuánto pueden financiarlo. El Uruguay tiene un sistema mixto con financiamiento público y financiamiento privado. Este proyecto es un avance, pero un avance que desde nuestro punto de vista queda corto. Nosotros creemos que el sistema político, la sociedad toda, está en un momento de riesgo. Hay un avance notorio del crimen organizado a través fundamentalmente del lavado de activos y los partidos están expuestos a ese riesgo. No estamos diciendo que eso esté sucediendo, estamos diciendo que puede suceder. En otros lugares del mundo y de la región ya ha pasado. Y nosotros tenemos que prevenir, no ir luego sobre una situación ya generada. Esta ley avanza en ese sentido, pero desde nuestro punto de vista se quedó con algunas limitaciones que hubiéramos preferido que no sucediera. ¿Por ejemplo? Bueno, nosotros, por ejemplo, establecíamos en nuestro proyecto original que las empresas no podían financiar a los partidos políticos. Eso luego se negoció, nosotros no teníamos los votos para imponerlo, y se establecieron determinadas limitaciones a las empresas, por ejemplo, que contratan con el Estado, o prohibiciones en algunos casos. En eso estamos de acuerdo. Hubiéramos preferido la otra opción, era más clara, pero aceptamos esto. Pero el problema es que en el transcurso de los debates, y fundamentalmente en el Senado, se empezaron a generar altas en cuanto a los aportes que se pueden establecer por parte de empresas, donaciones anónimas o candidatos, que nos parecen desproporcionadas. Pero lo más grave, desde nuestro punto de vista, es que se le atribuyen a la Corte Electoral capacidades sancionatorias que no tenía, pero no se le atribuyen los recursos humanos y materiales que la Corte debe tener para poder ejercer el control efectivo. En la argumentación hizo énfasis justamente en el rol que juega dentro de esta ley la Corte Electoral y por ahí la falta de recursos que presenta el organismo a la hora del Contralor. También se establece en parte del articulado una labor que debería llevar adelante la CENACLAF, ¿no? A propósito de lo que es el control del lavado de activos dentro de las campañas políticas. Correcto. En el proyecto nuestro original, el Tribunal de Cuentas trabajaba junto con la Corte Electoral, porque el Tribunal de Cuentas tiene una expertise y recursos humanos y materiales que se especializan en el tema de auditorías y controles financieros. Bueno, entonces se sacó. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, ahora queda como un auxiliar de la Corte si la Corte lo solicita. Nos parece que esto debería ser preceptivo. Con la CENACLAF sí se le incorpora, y esto fue parte del debate que se dio en diputados, como un elemento clave para el lavado de activos. ¿Cuál es el problema? La CENACLAF, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, la JUTEP, organismos básicos para el control financiero, no solo de los partidos, sino de otro tipo de organizaciones, y un freno a este peligro, yo estoy hablando que a través del lavado de activos el crimen organizado pueda involucrarse, no tienen recursos. Se han quejado permanentemente de la falta de recursos humanos y materiales. Entonces creo que acá no solo habremos votado y habremos avanzado un poco con esta ley, sino que deberíamos comprometernos, entendiendo los riesgos, en dotar a estos organismos de los recursos necesarios y sobre todo saber que si esto es corto en cuanto a sus posibilidades, deberíamos también comprometernos en que en el próximo periodo de gobierno, sea quien sea que gobierne, el Parlamento asuma la responsabilidad de seguir trabajando en una ley que efectivamente establezca una barrera a las amenazas que hoy la sociedad tiene. Diputado, gracias por estos minutos, muy amable. Diputado Carlos Varela dando su mirada a lo que fue la aprobación hace algunos minutos de la ley de financiamiento de partidos políticos aquí en la Cámara de Diputados. Gracias, Martín y equipo. Cambiamos de tema, pasamos a la campaña propiamente dicha, porque Yamandu Orsi dijo que están dadas las condiciones para que el Frente Amplio anuncie su fórmula presidencial en la noche del 30 de junio, o sea, del día en el que se van a desarrollar las elecciones internas. Durante una actividad del semanario Búsqueda también aseguró que sería un honor ser candidato a la vicepresidencia en caso de que toque perder las internas frente amplistas. Por supuesto, y sí. También yo creo que están dadas las condiciones como para que así sea. También dijo que encantada aceptaría ser candidata a vice y que le gustaría que surgiera de las urnas. ¿Vos estás dispuesto también a ser candidato a vicepresidente de Carolina? ¿Usted se imagina lo que es venir acá y decir, ay no, la vicepresidencia me queda chico? ¿Sabes el honor que es para cualquier actor político de este país, más de izquierda, poder llegar nada menos que a ser vicepresidente de la República? Pero ¿cómo voy a decir? Al contrario. Un honor, un orgullo y una responsabilidad gigantesca. Me encanta. O sea que el 30 de junio vamos a tener la fórmula presidencial del Frente Amplio. Por supuesto. Firmado. Bueno, te tomamos la palabra. Yo estoy dispuesto.
Imagínate. No, porque a veces pasa, que yo ay, no, yo vi... ¿Estás seguro que va? ¿Qué bueno? Sí, igual ahí la pregunta es si da la diferencia 5%, 10%, 1%, 30%. Bueno, lo que pasa es que el Frente ya eso lo marcó y medio que lo definió. A partir de un sentir de la ciudadanía, creo que después se terminó instalando desde el punto de vista de la orgánica del Frente, y si algo faltaba, las encuestas que te marcan que hay... o sea, que están dadas las condiciones para que lo resolvamos rápido. Y el plan para un eventual gobierno de la precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose prevé un rol protagónico de las empresas públicas. Claro, entre múltiples acciones anunciadas ayer por los equipos técnicos de Cose durante una actividad realizada en Durazno, por ejemplo, se planteó la necesidad de hacer obras para OCE, también de vincular más a Antel con el sector productivo y de cambiar el modelo de ANCAP. ANCAP se transformará en una empresa de energía, dejando atrás el modelo tradicional de empresa de petróleo y derivados. ANCAP liderará el proceso de hidrógeno verde como ejecutor de una política de desarrollo del país. En Antel desarrollaremos nuevos negocios, orientados a aplicaciones y soluciones tecnológicas para el sector productivo. En la OCE avanzaremos en una infraestructura resiliente y robusta para asegurar el abastecimiento de agua a la población. Construiremos la reserva de Casupá. Este martes, integrantes del equipo técnico de la campaña de la precandidata Frente Amplista presentaron la segunda parte del Plan de Acciones Integrales Sostenibles, también conocido como Plan País, que entre otras cosas propone renovar todas las represas hidroeléctricas y realizar un shock de infraestructura de entre 3 y 5 puntos del Producto Interno Bruto. Cose cerró la actividad defendiendo el tono de su campaña. Si bien podría ser más redituable tener una posición más neutra, nosotros no la vamos a tener. Vamos a estar siempre del lado de la solución de los problemas de la gente, haciendo propuestas, poniendo todo de nosotros. Y todo aquello que nos quiera distraer o separar de ese camino, nos va a encontrar en la vereda de enfrente. Muchísimas gracias. El expresidente Mujica, a quien ya vimos y escuchamos más temprano, dijo que el endeudamiento contraído por el actual gobierno para hacer obras de infraestructura va a condicionar el margen económico de la próxima administración. Cuestionó las promesas de campaña y auguró que en el próximo quinquenio habrá dificultades para disponer de los recursos necesarios en diversas áreas. Poca preocupación por los fenómenos económicos de fondo. Se habla mucho en lo social y yo lo entiendo. Pero si atendemos la pobreza infantil y atendemos el problema en las cárceles, no prometa mucho más porque mirá que no va a tener un mango. Me gustaría que la campaña electoral no fuera el carnaval de las promesas. Porque el gobierno que viene, que no sé cuál será, va a tener que pagar las cuentas que deja este. Esas carreteras están muy lindas, están bárbaras, pero hay que pagarlas. Y no paga Creditel. Y la hora que viene de allá para el agua, también va a haber que pagarla. ¿Está comprometiendo la salud económica del país? La capacidad de pago. Eso va en moneda interna, no es deuda externa, es moneda nacional ajustable. Bueno, columna de análisis político, recibimos al sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Tendríamos muchas cosas para hablar. Hay de todo un poco. Pero vamos a concentrarnos en las elecciones internas porque el viernes pasado venció el plazo para presentar las listas y los candidatos ante la Corte Electoral, que se encuentra ahora en el proceso de validación. Exactamente, están validando las listas que se presentaron porque bueno, hay algunos requisitos formales que hay que cumplir, nombres que no pueden estar en listas que apoyan a candidatos distintos, son distintos partidos, por ejemplo. Claro. Y hay un tema que es importante, que es que esta instancia es obligatoria para los partidos.
No para quienes eligen, no para los electores, pero sí para los partidos. Sí. Partido que no participa en esta instancia de la elección interna no puede participar en el resto del proceso electoral 2024-2025. Por eso hay algunas listas departamentales, por ejemplo. Bueno, claro, también, a ver, acá se decide lo que va a suceder en mayo del 2025, lo hemos hablado en otros momentos. El primer dato que tenemos, digamos, que tenemos también la gráfica, digamos, para resumir esos datos, es que tenemos 18 lemas, 18 partidos que se han presentado. Si recordamos lo que sucedió en 2019, eran 15, de los cuales 11 participaron en la instancia de octubre del 2019. Uno de los que quedó afuera fue el Partido de la Concertación, que por digamos, juegos internos que debía tener un mínimo de votos no alcanzó y por lo tanto no avanzó en octubre. Hoy está el partido de la coalición republicana, donde está el acuerdo para que sí pase a la elección nacional. Con un candidato simbólico, digamos. Sí, o sea, no va a participar en la elección nacional. Claro. ¿no? Está armado para participar en la elección departamental, va a cumplir las instancias formales para poder quedar habilitado a participar en el resto de las instancias electorales. De los 18 partidos hay 31 precandidaturas. También más que en el 2019. Tenemos más que en el 2019, tenemos más partidos, más precandidaturas y 3.953 listas entre las listas nacionales y las listas departamentales. Esto hace más o menos, en los números que está manejando la Corte Electoral, 148.000 personas que figuran en las listas. Claro. Es decir, es un volumen grande de personas que figuran en todas estas listas, nacionales y departamentales. Esto, si nosotros multiplicamos por la cantidad, da mucho más, pero en realidad los nombres se repiten, ¿no? En la ODD, en la ODN o incluso dentro de los mismos sublemas que se pueden llegar a armar o apoyando la misma candidatura en distintas listas. En un universo de habilitados, de personas habilitadas para votar. Personas habilitadas para votar son 2.777.000 y algo. De los que participaron, si nosotros miramos cuánto fue la participación en la elección interna 2019, fue 1.080.000 personas, números redondos. O sea, más de un 15% de quienes irían a votar están integrando las listas. Si todas las personas que integran listas van a votar, bueno, el 15% de quienes van a votar, tomando como referencia lo que sucedió en 2019, figuran en listas, ¿no? Es decir, es un número muy importante la cantidad de nombres que está arriba de la mesa, proporcionalmente a la cantidad de gente que va a votar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, dijimos, en 2019 en la interna presentaron 15 partidos, pero pasaron la instancia de las internas 11 partidos que participaron en la elección nacional de octubre. Bien, ¿no? Veremos qué sucede en este caso. Bueno, en este caso, el requisito básico es que ningún partido puede seguir adelante si no alcanza 500 votos en la elección interna. Por lo menos las firmas que presentaron. Bueno, las firmas son más para armar un partido, pero en esta instancia, que es voto voluntario, tiene que tener 500 votos para seguir adelante. Por ejemplo, en la elección pasada, el Partido Digital tuvo 590 votos y pasó a la instancia de la elección nacional. Algunos no pasaron. Y hubo 4 que quedaron fuera. Uno el Partido de la Concertación, y después hubo otros partidos que no alcanzaron los 500 votos. Estamos apurados, obviamente no vamos a repasar a todos los candidatos. No. Pero sí te pido que brevemente nos cuentes la diferencia entre unos y otros partidos, porque hay contiendas internas en algunos casos, justamente en los que tienen más chances de llegar al gobierno. Sí, digamos, hay una novedad extraña, digamos, para lo que estamos acostumbrados, que es que el Partido Verde Animalista tiene interna, es decir, va con 2 candidaturas. Después tenemos los 3 grandes partidos, los 3 partidos principales, digamos, en orden en cuanto a la elección 2019, es que son los que presentan realmente competencia interna. El Frente Amplio con 3 candidaturas, ¿no? Ya las conocemos, José, Lima y Orsi. El Partido Nacional que tiene 6 candidaturas, una que apareció ahora en los últimos días, pero claramente la definición aparece más entre 2 o 3 candidaturas que sí aparecen con un volumen importante de votos. Y la incógnita del Partido Colorado. Y la incógnita del Partido Colorado, con 6 candidaturas, de las cuales podemos decir hay 4 que están compitiendo por la candidatura presidencial, ¿no? Entonces, aparece un escenario con una cantidad muy importante de partidos, más que la que tuvimos en 2019, con una cantidad de candidaturas mayor a la que tuvimos en 2019,
y con competencia interna básicamente en tres partidos. También el Partido Verde Animalista tiene su lógica también por qué se presentan candidaturas separadas. Pero después hay otro nivel de competencia que hay que mirar después del 30 de junio, que es lo que tú mencionabas de la departamental. Claro. Está, por un lado, la ODN, el órgano deliberativo nacional, que tiene que ver, primero, cómo salen las candidaturas, cómo se conforman las fórmulas, cómo eso incide después en la conformación de listas a diputados, cómo puede incidir en el Senado. Determinante para el Poder Legislativo. Sin duda. Y también qué candidaturas pueden ser habilitadas en mayo o de cara a mayo del año próximo. Es decir, esto que parece todo un montón de números, digamos, en cuanto a candidaturas y demás, también hay una competencia que no se ve tanto y que son esos 148.000 nombres que figuran, que están compitiendo en distintos niveles de competencia y cada uno tiene su razón de ser o aparece... Su objetivo y su interés. Exactamente. Bueno, bien, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por todos estos datos y iremos puliendo seguramente. Sin duda, de acá a después del 30 de junio tendremos bastante para hablar. Bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya sigue Martín. ¿Qué pasa con el acceso a la información pública? Es tema de móvil, ya viene Julieta Núñez Tomás desde Exteriores. Adelante, Juli. Así es, Martín, creo que no les comenté en la primera salida que estamos en el espacio Colabora y acaba de finalizar hace unos 2 minutos, 3 minutos nada más, este evento organizado por Amnistía Internacional que trajo la voz de la sociedad civil en los aprendizajes que ha tenido con respecto a la ley de acceso a la información pública y dialogaron en este conversatorio integrantes de la sociedad civil, integrantes de organizaciones además que han trabajado específicamente con el acceso a la información pública y con la transparencia, con también integrantes del Estado y de la administración pública que, bueno, son quienes gestionan diariamente esta ley. Estamos en este momento con la directora de Amnistía Internacional Uruguay, Lucía Pernes Charnevó, consultarte justamente, bueno, ¿cuáles son, ustedes durante esta mesa hablaban de la necesidad de continuar profundizando esta ley por los impactos que tiene en la democracia uruguaya? ¿Cuáles son los impactos de esta ley? Porque también se hablaba del desconocimiento, ¿no?, de esta ley. Entonces, ¿cuáles son los impactos que ha tenido? Y después hablamos un poco de cómo profundizar y cómo mejorarla. Bien, bueno, la Ley de Acceso a la Información Pública es una ley muy importante para toda la ciudadanía, para toda la población. En primer lugar, porque el acceso a la información de interés público es un derecho. En segundo lugar, porque es una herramienta muy importante para el trabajo de organizaciones como Amnistía Internacional, que nos dedicamos a la investigación con un objetivo de incidencia en determinadas áreas, dimensiones de los derechos humanos. Y en tercer lugar, porque se han identificado en estos 15 años de implementación de la ley algunas debilidades que tiene y que, bueno, que deberían ser subsanadas para una mejor implementación. En ese sentido, este informe recupera la voz de la sociedad civil. Fue una consulta que se hizo a varias organizaciones sobre, bueno, si utilizaban la ley, cómo la utilizaban, qué resultados les había dado y, bueno, con qué desafíos se encontraban al hacer uso de la herramienta. Y, bueno, esto nos da un panorama bastante amplio de la debilidad que tiene todavía el instrumento, si bien es un instrumento muy importante. Como tú bien decías, hay un cierto desconocimiento, muchas veces la herramienta no se utiliza o bueno, no están claros cuáles son los pasos que se pueden seguir en el caso de que se niegue, por ejemplo, un pedido de acceso a la información. Así que hay mucho todavía por hacer en términos de la capacidad de respuesta del Estado, es decir, ahí aparece una debilidad en que muchas veces no se cumplen los plazos o la información que se entrega es incompleta o bueno, se entregan formatos que no son los más adecuados para poder procesar. Pero también identificamos que hay un área también para fortalecer en cuanto a el armado, la elaboración de los pedidos de acceso a la información pública y ahí también reconocer que las organizaciones y la sociedad civil y la ciudadanía toda que puede hacer los pedidos de acceso a la información, es muy importante cómo se formulan las preguntas para que haya justamente un entendimiento con el organismo al que se le está pidiendo la información. Nosotros insistimos mucho en esto de que sí es necesaria una reforma de la ley, sobre todo para que la unidad de acceso a la información pública, que es la que hace el contralor de la implementación de la ley, tenga una capacidad sancionatoria cuando el sujeto obligado incumple la norma, pero también hay otra dimensión que no tiene que ver solamente con lo normativo y que hace más a la práctica, a la cotidianeidad, ¿no?, a la cultura institucional de entender y de valorar los pedidos de acceso a la información pública y la transparencia como un ejercicio activo del Estado. Y también de comprensión de cuáles son los lugares de cada uno y de cada una, ¿no?, el rol que tienen las instituciones públicas y también el que cumplimos las organizaciones de la sociedad civil, donde muchas veces empujamos agenda y hemos estado aquí en este evento incluso comentando y compartiendo algunos ejemplos
en donde este diálogo, cuando se establece de una manera virtuosa, incluso ayuda al Estado a recuperar datos sobre temas importantes, sensibles, que muchas veces no tiene. Y es justamente en ese intercambio, en la elaboración de preguntas y respuestas cada vez más sofisticadas, que podemos acceder a mejores diagnósticos. En este informe que presentan el día de hoy, una de las conclusiones es que también hace falta, más de modificaciones normativas, más recursos, ¿no?, para quienes gestionan esta ley desde el punto de vista de la administración pública. Sí, exacto, porque allí los sujetos, cada sujeto obligado, cada institución del Estado tiene que tener alguna persona de referencia justamente para canalizar las solicitudes, ¿no? Y de alguna manera organizar el trabajo que se da dentro de la institución del Estado para que eso sea vehiculizado a los diferentes actores que hacen los pedidos. Entonces sí, hay una parte que implica recursos o que requiere de mayores recursos, y hay otra parte que también tiene que ver con el rediseño como de la estrategia de transparencia del Estado, ¿no? Porque no todo necesariamente se va a solucionar con mayores recursos, sino que hay una parte muy importante que tiene que ver con la generación de capacidades también, ¿no? Y del entendimiento, de generar espacios de entendimiento y de comprensión de que esa información que alguien está pidiendo, una organización de la sociedad civil, tiene un cometido importante, y que a su vez, una vez sistematizado o puesto en un informe, en un diagnóstico, también puede volver al Estado como un insumo para su trabajo y para el desarrollo de las políticas públicas. Muchas gracias, Lucía. Justamente una de las cosas que se mencionaba, más de esta cuestión de necesidad de fortalecer los organismos, es esto que es muy importante mencionar, Lucía, que tiene que ver con una posible reforma de esta ley de acceso a la información pública, una necesaria reforma según la sociedad civil para continuar aumentando las capacidades de transparencia y de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y hablamos de Europa. Primero que nada, por dos razones. Primero, que mañana, con la presencia del presidente de Estados Unidos y de otros mandatarios, se van a celebrar los 80 años del desembarco, precisamente en Normandía. Estamos hablando del día D, una fecha redonda, en un momento en el que el mundo y Europa particularmente viven una guerra muy particular. Por otra parte, también mañana va a comenzar el proceso de las elecciones europeas, que se va a extender hasta el 9 de junio. En ese contexto, el presidente ruso Vladimir Putin volvió hoy a advertir a Occidente sobre el uso de armas occidentales contra territorio ruso, y habló del derecho de Rusia a responder a estos ataques que, dijo, van a tener una respuesta inmediata en el caso de que ocurran. Ayer ya comenzaron a utilizarse, según han denunciado, estas armas sobre territorio ruso, particularmente en la ciudad de Belgorod, muy cerquita de la frontera con Ucrania. El presidente ruso afirmó hoy durante una rueda de prensa con directores de agencias de noticias internacionales que los suministros de armas de alta precisión a Ucrania por varios países de la OTAN saldrían como un tiro por la culata para estas naciones, ya que aseguró que en ese caso Rusia perfeccionaría sus sistemas antiaéreos para destruirlas. Putin afirmó que si alguien considera probable suministrar este tipo de armas a la zona de hostilidades para que se realicen ataques a su territorio planteando problemas, su país tendría el derecho de suministrar armas de clase semejante a aquellas regiones del mundo donde se realizarían ataques a objetivos sensibles de aquellos países que lo están haciendo hacia Rusia. El mandatario precisó que, en otras palabras, la respuesta podría ser asimétrica, y aclaró que los militares ucranianos no pueden de manera independiente realizar ataques con misiles guiados de alta precisión y largo alcance, simplemente porque son incapaces tecnológicamente de hacerlo, y para ello hay que disponer de reconocimiento por satélite para generar una misión de vuelo e introducirla en el sistema de misiles, y que ese reconocimiento satelital sería estadounidense. Si vemos que estos países se están enredando en una guerra contra nosotros y esta es su directa participación en la guerra contra la Federación Rusa, entonces nos reservamos el derecho a actuar de la misma manera, subrayó el jefe de Estado. Hablamos ahora de la República Argentina. Ayer la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de movilidad jubilatoria. Esto quiere decir que la jubilación mínima tiene que estar por encima de la canasta básica, entre otras consideraciones que tiene en cuenta este proyecto, que el presidente Milei ya anunció que va a vetar en el caso de que se apruebe en el Senado, y fue aún más lejos durante una conferencia donde dijo que va a seguir echando empleados públicos, que ya van 25.000, pero que su objetivo es llegar a los 75.000 empleados despedidos.
El presidente Javier Milei ratificó este miércoles su feroz plan de ajuste de las cuentas públicas frente a los empresarios que participan en el LATAM Economic Forum 2024 en el Golden Center de la ciudad de Buenos Aires, donde insistió con que le importa 3 carajos vetar la modificación de las jubilaciones si sale aprobada en el Senado, porque esto atenta contra su idea de déficit fiscal. A diferencia de otros que con ajustes de medio punto terminaron volando por los aires, nosotros hicimos un ajuste de 7 puntos, estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea, sostuvo Milei, quien afirmó que cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, les va a vetar todo. Convencido de que en el Congreso hicieron alarde de ser casta, Milei reclamó que tienen estacionada la ley Bases y que son muy rápidos para subirse el sueldo, y se quejó de los pifiadores seriales que cuestionaron la calidad del recorte que lleva adelante su administración, asegurando que su gobierno terminará echando a 75.000 trabajadores públicos, de los cuales ya despidió a 25.000. Acorralado tanto por la oposición amiga como por la más intransigente, el gobierno sufrió anoche un duro revés en diputados, donde por más de 2/3 de los presentes obtuvo media sanción el proyecto que busca recomponer los haberes jubilatorios, iniciativa que será tratada ahora en el Senado, donde se descuenta que tendrá luz verde y hasta se especula con que la sanción definitiva se imprima con otra mayoría especial que dejaría en jaque el ya anunciado veto presidencial. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, fin del primer bloque. Tiempo de pausa breve y seguimos. Hemos vuelto, pero ya nos vamos. Pero ya nos vamos. Ni siquiera repasamos los datos del tiempo, porque además ayer dijimos algo que no sucedió. Y sí. Acá todo el mundo nos dice, che, y el calor, y qué pasó con el veranillo, ta. Así que esperemos a ver qué suceda. Lo único que sabemos es que va a seguir nublado, que hay alguna probabilidad de precipitación y tormenta, y que quizás suban las temperaturas. Sí, los 20 grados en las próximas 48 horas seguro que no. Según dice Inumet en este momento, ya llega al lado B a la pantalla de TV Ciudad. El reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar. Hasta mañana.